Pero bueno, es un placer tenerlos esta tarde acá con nosotros en esta iniciativa de RB Inmobiliaria, donde tenemos dos grandes invitados, como son Jorge Borrero y Mariano Capelino. Jorge, pues es ejecutivo senior en finanzas de la empresa Credit Corp y él, pues esta tarde nos va a estar compartiendo acerca de la perspectiva macroeconómica, un tema pues bien interesante por estos días. Y nos acompaña también Mariano Capelino, quien es CEO de la empresa INSA. Ellos son property managers a nivel global. Nos traen una información supremamente interesante. En la tarde de hoy, la idea es que no tardemos más de 60 minutos para no ocupar más de su tiempo, de su valioso tiempo. Y por lo tanto, pues vamos a hacer el enlace entonces para dar la palabra a Jorge. Por favor, el equipo técnico, si nos da una mano. Ahí está Jorge. Audio, una prueba de audio, Jorge. Perfecto, ¿me escuchan? Perfecto, súper. Compartimos, por favor, la pantalla. Listo, ya mismo. Vale, excelente. Listo. Me voy a modo presentación. Bueno, perfecto. Me presento. Yo soy Jorge Borrero. En este momento trabajo como CFO en una compañía de core banking. Pero pues digamos he estado muy enchufado en el tema macroeconómico precisamente por la cartera de clientes que tengo, que son de los clientes más grandes en América Latina. Para hoy quería un poco enmarcar la conversación en el tema de la calificación de riesgo en el caso de Colombia. ¿Por qué? Porque pues, creo que es un tema que abstrae todas las variables que tenemos que mirar. En últimas, pues estamos en un periodo de incertidumbre, en un periodo de crisis, inclusive un poco más marcado de lo que vivimos en el 2008, cuando fue la crisis de la subprime en Estados Unidos, que en mayor o menor medida nos contagió a todos. Y pues se habla que estamos ante un escenario recesivo del tamaño de la crisis del capitalismo de los años 30. Entonces, digamos, ante ese escenario, empieza a haber ruidos de qué economías en América Latina pues están sujetas a perder el grado de inversión, entre las que las tienen. Y en últimas, pues los ciclos recesivos son más o menos llevaderos en la medida de cuánta munición fiscal tengas. Colombia, pues, digo, tiene munición, pero tristemente, después de haber pasado la bonanza petrolera más grande en la historia, que fueron 10 años de precio de petróleo arriba de $100 terminados en 2014, pasada esa bonanza petrolera, hechas incontables reformas tributarias, porque casi que estamos haciendo una reforma tributaria con un año de por medio, habiendo vendido activos estratégicos de la nación, como fue el caso de Isagen, nos toma esta crisis bastante elevados en apalancamiento, a diferencia de economías como Perú, como Chile, como el mismo México, que porcentualmente, como porcentaje del PIB, Perú y Chile están del orden del 20 y pico por ciento en deuda pública. Colombia está más cerca del 50 que del 40. Entonces, nos toma no totalmente débiles, pero no tan fuertes como deberíamos estar y como quisiéramos. De cara a eso, pues empieza a haber un poco de ruido en torno a si Colombia es sujeto de perder su investment grade. Estamos a un notch. Hay países que están un poquito más lejos, pero estamos bastante cerca. Entonces conviene mirar qué podemos hacer o qué nos ha llevado a esta situación, qué iniciativas puede hacer el gobierno, qué ha hecho y en últimas, qué efectos pueden tener sobre esa calificación de riesgo y las implicaciones que eventualmente perder ese downgrade, como es probable que lo estemos viendo a principios del año entrante, puede tener en inversión, en costo de capital y en la perspectiva del país. Voy a hacer esto muy conversado. Lo que tengo es una presentación muy basada en bullets y puntos clave. Lo primero para conversar es, bueno, ¿cómo entra Colombia en esto? A finales de 2019, por lo menos en términos de crecimiento del PIB, el escenario era bastante favorable. Digamos que Colombia era un star player en términos de América Latina. Creo que solo nos pasaba a Puerto Rico, que venía de una catástrofe, de un huracán. Crecimos al 3.3%. Eso tuvo que ver con el flujo migratorio, que
pues a veces se habla del flujo migratorio como un choque adverso, pero la verdad es que esos migrantes han activado la demanda. Parte de eso explica ese crecimiento del 3.3%. Algunas de las medidas que se tomaron en la reforma tributaria, que digamos estéticamente la llamaron ley de financiamiento, pasada entre el año 18 y 19, incentivaron la actividad empresarial. Ahí hubo prebendas precisamente para bajarle la carga fiscal tanto a empresas como a accionistas. Colombia se había vuelto un país casi que prohibitivo para repartir un dividendo por la cantidad de retenciones que había. Eso se ha venido flexibilizando y eso vino repercutiendo en crecimiento. Ahorita vamos a ver que esa reforma, durante todo el trámite en el Congreso, pues tuvo falencias. Muchos de los ítems que iban encaminados precisamente a subir el recaudo se cayeron mientras estas prebendas pasaron. Y la reforma terminó siendo deficitaria, pero sí incentivó la actividad empresarial y disparó el crecimiento. Pues no disparó, pero por lo menos nos puso en terreno positivo en crecimiento. Otro punto, aquí digamos estoy empezando por el final, pero pues la recuperación en Colombia puede ser demorada. ¿Por qué? Un primer aspecto es Colombia, al igual que un México, tiene un altísimo nivel de informalidad. Entonces, cuando tienes esa cantidad de empleo informal, primero, cualquier acción que tomes para incentivar a las personas, a la población, es complicado que les llegue, porque tiene un nivel muy alto de población no bancarizada. Entonces, cualquier incentivo que vaya a través del sistema financiero va a tener torpezas. Y número dos, pues la demanda futura se demora. Hay muchísima gente que vive del día a día, no hay los niveles de ahorro que uno quisiera tener y eso pone muchísimas trabas entre el momento en que tomas la determinación, haces la medida y cuando realmente se ve reflejado en reactivación de la demanda y en que le llegue a las personas. A favor, y aquí también de pronto yéndome un poquito al final, Colombia viene mejorando mucho su productividad por persona empleada, el output por persona empleada, que lo vemos en la gráfica que está en la parte superior derecha, viene subiendo. Eso es personal mejor capacitado y eso puede decir que en el momento en que haya una reactivación, las remuneraciones por empleado pueden ser más elevadas. Hablando de inversión, tenemos dos efectos que, digamos, se ponen en contraposición en términos de costo del capital. Primero, tenemos los efectos de la reforma fiscal que hablábamos del 18 y 19, que abaratan el costo del capital, demandan menos retornos para un capital invertido, pero digamos, el gran efecto o el gran headwind que estamos viendo es un eventual downgrade que subiría el costo del capital. La gran pregunta, que ojalá tuviera la respuesta, pero toma tiempo responder, es cuál de los dos va a ganar. Y Colombia tiene mucha elasticidad desde el momento en que hay digamos, entre la variable costo de capital versus nivel de inversión. Si ven la gráfica en la esquina inferior derecha, con un rezago de 2 años, hay variaciones superiores al 5% en el nivel de inversión, con un cambio de un punto porcentual en el costo de capital. Otro efecto que puede ser favorable es una recuperación de precios en petróleo, pero digamos ese es un gran incierto. Eso puede revivir la inversión en maquinaria. Ciertamente también puede mejorar los ingresos del gobierno. Uno, por vía de recaudo de impuestos de las empresas petroleras, si bien hay un rezago entre el momento en que se da la utilidad de las empresas, cuando finalmente declaran renta y cuando finalmente la pagan, pasa un año. Una parte sí se va en withholdings, que se ejecutan en el mismo año, pero tiene un rezago. Y el tercer punto con respecto a la inversión es que Colombia sí tiene una necesidad de diversificarse, marcadísima. Nosotros todavía, o Colombia todavía, más de la mitad de sus exportaciones son tradicionales, estoy hablando de carbón y de petróleo. Hay que trabajar muchísimo en las no tradicionales, pero esa diversificación pasa por un rezago en infraestructura grandísimo que hay. En años recientes hemos venido hablando mucho de las 4G, etcétera. Ese esfuerzo se le dejó al sector privado, en parte con garantías públicas, pero eso no termina de despegar. Y esta situación de crisis lo que va a hacer es rezagar más esa inversión en infraestructura y va a demorar más esa diversificación que todos esperamos. Respecto al ambiente fiscal, Colombia, si bien ha mostrado un compromiso con la disciplina y hay una norma fiscal que, digamos, te pone un covenant serio entre la relación de ingresos públicos y el gasto,
Colombia ha mostrado disciplina en ese término, pero sí tiene un problema y es que últimamente esa norma fiscal se ha cumplido por ingresos que no son muy recurrentes. Hace un año fueron unas utilidades enormes de Ecopetrol, que este año probablemente no las tenga, no pensaría uno que sea prudente que Ecopetrol siga repartiendo dividendos a esa tasa. Y lo otro es reformas tributarias que venimos haciendo con un año de diferencia, que entran en una versión al Congreso y salen otras. Yo daba el ejemplo de la reforma tributaria del año pasado, donde habían iniciativas claramente enfocadas a subir el recaudo, ampliar, por ejemplo, la base gravable del IVA, incluyendo productos de la cesta básica, que, pues digamos, eso es algo que causa muchísimo alboroto en la oposición, grabar la cesta básica. Tenía un espíritu, yo creo que acertado, donde tenía que haber dos mecanismos, uno grabar la cesta básica y la otra devolver ese IVA, ese VAT, a la población de más bajos ingresos. Lo que pasa es que lo uno no funciona sin lo otro. Hubo mucha presión de la oposición, obviamente, enfocándose en el tema que era conveniente, que era, van a grabar la cesta básica, sin enfocarse mucho en los mecanismos de devolver ese IVA, que inclusive ya están funcionando. Y se cayó ese tema que nos habría podido dar unos buenos puntos de recaudo adicional. Y de nuevo esa reforma terminó siendo deficitaria. Otro tema en términos de ambiente fiscal. Hay mucha incertidumbre sobre dónde van a provenir los ingresos fiscales adicionales que se necesitan. La mayoría pueden ser rentas petroleras, pero ¿qué vamos a hacer de lo demás? Y ciertamente eso tiene que pasar por alguna reforma fiscal. Y nos lleva a la tercera. El espacio para balancear el balance fiscal en Colombia por el lado del gasto, por el lado de las salidas, es supremamente rígido, es bien complicado. Si ustedes miran la estructura del gasto fiscal en Colombia, el 80% son salarios, son transferencias, son pensiones, que son cosas que están ancladas en piedra y es muy complicado moverse sobre eso. El remanente son temas, por ejemplo, infraestructura, donde estamos colgados, donde deberíamos estar invirtiendo, y que de por sí ya están bastante bajos. Entonces no hay mucho espacio de maniobra en el lado del gasto. Necesariamente va a tocar hacer algo en el lado del ingreso del gobierno. Y nos lleva al cuarto punto, y es que el gobierno colombiano en este momento no la tiene muy fácil para aprobar reformas sistémicas como una reforma fiscal eventual, una reforma pensional. ¿Por qué motivo? Primero, pues los negocios y las personas naturales van a salir muy afectadas de esta crisis. El Ejecutivo tiene un problema complicado de gobernabilidad en el Legislativo. Todavía está arrastrando el lastre de esa reforma tributaria fallida del 18-19 que mencionamos. Y encima de eso, nosotros tenemos elecciones de Legislativo y de Ejecutivo en el año 22, lo que para todos los términos convierte el año 21 en un año de campaña, en el que no hay mucho margen de maniobra. Entonces tienes un cóctel de poca flexibilidad en el gasto 80% comprometido, un gasto en infraestructura que de por sí es bajo para la brecha en infraestructura que tiene el país, y en el lado del ingreso tienes un ambiente muy desfavorable en el legislativo, entonces eso complica mucho las perspectivas para que Colombia conserve su grado de inversión. Un poquito, ¿qué podríamos esperar, por lo menos que el gobierno trate de hacer en términos fiscales? Uno es revivir el tema de aumentar la base gravada de IVA para incluir bienes básicos. El gobierno, digamos, a favor, ya puso en funcionamiento ese mecanismo para devolución del IVA a la población de más bajos ingresos, que siento yo por lo menos que es la pata que le faltó en el 2018, cuando iba a meter el gravamen a la cesta básica. Si uno mira los estratos de mayores ingresos en la población en Colombia, por el hecho de no tener la cesta básica gravada, reciben un subsidio exagerado. En términos de lo que es la economía colombiana, un household, una familia de los estratos superiores puede estar recibiendo mensualmente $100, beneficiándose en $200 cada mes por no pagar ese IVA en su cesta básica. Mientras que para los estratos de menores ingresos, lo que les llega de ese subsidio es irrisorio. Serán $10, $12 al mes. Entonces, el tema es cómo balanceas esa ecuación para que el segmento más alto de la pirámide pague ese IVA y a los de abajo que lo vas a pagar, ¿cómo se lo devuelves? Ese mecanismo ya está funcionando. Entonces, ahí hay un diferencial grande donde el gobierno puede jugársela por aumentar esa base gravable del IVA y elevar los ingresos. Complicado el tema político, pero deberían ser capaces de manejarlo. Y lo otro es reducir la base de declaración de renta.
Según estimados de la OCDE, el 90% de la población colombiana no declara renta. Eso comparado con otros países de la OCDE es supremamente alto. No todo es porque la base esté muy arriba, sino que también tenemos un problema grande de evasión, pero eso toma mucho tiempo trabajar. Que nos lleva al tercer punto y es donde, digamos, moralmente debería trabajar uno, pero donde toma más tiempo. Y en este momento tiempo no hay. Y es trabajar en corrupción y en evasión. ¿Cómo controlas la evasión? Hay grandes capitales que no están tributando y hay una cantidad de ingreso público que se pierde en temas de corrupción. Pero eso pasa por trabajar en un marco jurídico muchísimo más fuerte, mucho más confiable y también enfocado en la recuperación de dineros públicos, como es el caso de Estados Unidos, donde uno ve un departamento de justicia activamente persiguiendo casos de corrupción, inclusive más allá de sus fronteras, para recuperar recursos públicos que en muchos casos ni siquiera son de Estados Unidos, pero digamos que en cierto modo el Departamento de Justicia se convierte en un centro de beneficio. Respecto a política fiscal, aquí revivimos el tema del bajo capital político que en este momento tiene el gobierno de Colombia. Este es un gobierno que por lo menos al principio entró con un estilo muy ortodoxo, sin entrar en el juego de dar dádivas a los congresistas a cambio de que le pasen los proyectos, y eso le está pasando cuenta de cobro. Si bien, digamos, es una buena intención, pero es un juego al que el gobierno no le apostó y eso le pasa cuenta de cobro. De nuevo, hay lecciones aprendidas de esa reforma tributaria del 2018, donde de pronto el gobierno entró con un paquete agresivo de, digamos, de carne y hueso, como decimos aquí coloquialmente, donde había medidas orientadas a incentivos y había medidas orientadas a subir el recaudo de los tributos. ¿Qué pasó? Pasó lo primero y no lo segundo. Entonces quedamos con mucho incentivo y no pasaron todas las medidas que se necesitaban para aumentar el recaudo público, que nos habría puesto en una posición más robusta en este momento. Segundo, el ambiente político después de las protestas generalizadas que vimos en América Latina, vimos lo que pasó en Chile, lo que pasó en el Ecuador, y hasta cierto modo que fue mucho más moderado lo que sucedió en Colombia. Enrarece el escenario para más reformas fiscales, y lo que uno esperaría es que más bien haya más demandas populares por más ayudas y más incentivo directo del gobierno. Eso lo pone en una posición también bien delicada. Eso deja al gobierno de Colombia en un acto de equilibrio complicado, donde tiene que tomar las medidas para que el país conserve, o si lo llega a perder, recupere el grado de inversión, pero que le permitan mantener algo de capital político de cara a esas elecciones del 2022. Es una posición que no es envidiable. Y un riesgo latente que definitivamente tenemos es que todo este cóctel se traduzca en un giro hacia alternativas populistas en 2022, sin meterse uno mucho en el juego político, pero eso, lo poco o lo mucho que hemos avanzado en políticas de responsabilidad fiscal, de tener un Banco Central independiente, de tener una regla fiscal clara que se viene cumpliendo, si bien muchas veces por drivers de ingreso que no son tan predecibles, pero mal que bien el país la tiene. Todo eso estaría en riesgo de pronto donde entre una corriente muy populista que acapare todo ese capital político que ha perdido el gobierno en este momento. Y pasando al tema de política monetaria, al actuar del Banco Central, un tema que es innegable es el Banco de la República en Colombia es bastante reconocido como una institución independiente. Si bien el ministro de Hacienda del gobierno tiene un asiento en esa junta, siempre se ha reconocido que las decisiones de la Junta del Banco de la República van independiente de la agenda del gobierno. Ellos tienen su doble mandato: controlar inflación, maximizar empleo, y de acuerdo a la coyuntura atacan uno el otro, independiente de cuál sea la agenda del gobierno, y eso es altamente reconocido, y la gestión del Banco de la República pues ha sido resaltada año tras año. Ese banco tiene algo de las manos atadas en su actuar, y es que Colombia sigue teniendo un déficit fuerte en cuenta corriente. Primero, tiene unas exportaciones poco diversificadas, donde el 50% son tradicionales, carbón y es petróleo. Y número dos, el nivel de importaciones, inclusive cuando hay crecimientos en demanda, sobrepasan el crecimiento de la demanda. Entonces mantenemos consistentemente un déficit en cuenta corriente. Ese déficit hay que financiarlo con un superávit en la cuenta de inversiones, hay que atraer divisas. Y eso le resta flexibilidad al gobierno para tener una política de baja de tasas de interés. Necesita mantener una tasa atractiva para no perder ese capital de portafolio. Entonces, hasta cierto punto no tiene la flexibilidad que otros bancos centrales tienen para bajar tasas,
meterle liquidez ingresar liquidez a la economía y reactivar el país, como es el caso que de pronto puede tener un Estados Unidos, para no ir más lejos. Otros puntos a resaltar. La institucionalidad en Colombia ha sido reconocida y pues no solo internamente. Uno ve que el Fondo Monetario Internacional le aprobó una línea de crédito discrecional. Esos pocos países lo tienen. Lo tiene Colombia, a México también se la aprobaron, y hace no más de 2 semanas el país hizo una colocación de deuda por 2.5 billones, se sobresuscribió y se colocó al 3%. El país va en la dirección correcta, están planteadas reformas fiscal, laboral, pensional, que es otro problema grande, pero como decíamos, las condiciones sociales y políticas no son las mejores para aprobar eso. Y la gran deuda que sigue teniendo el país es el accionar contra la corrupción y la evasión. Un aparato judicial que no está operando como debe operar, no recupera capitales, no se sanciona como es las prácticas de corrupción, no se ataca la evasión. Entonces, cuando ves el recaudo tributario en Colombia es muy bajo, es del 14%, que está muy por debajo de otros comparables de América Latina y de la OCDE. Pero no todo eso es que la base de renta esté muy arriba, sino que precisamente hay gran cantidad de evasión cuando miras contra la cantidad de población que hay y los capitales que hay. Entrando al tema de la calificación crediticia, ¿qué efectos puede tener? Entonces, como hay otros países en la región, por ejemplo México, Colombia enfrenta un riesgo muy alto de perder su calificación, empezando 2021 incluso se dice. México también tiene problemas. México creo que se metió en un problema triple. Primero, porque hizo promesas de inversión social, al mismo tiempo que se comprometió con echar para atrás una reforma energética que le va a implicar comprar activos de generación de energía. Y encima de eso tienen un compromiso de austeridad fiscal enorme. No sé cómo irán a lograr balancear esa ecuación. Más cuando el gobierno actual en México dijo que hasta la segunda mitad del sexenio no iba a hablar de tocar impuestos. Pero bueno, estamos en Colombia, tenemos ese riesgo hacia el 2021. ¿Qué se podría esperar frente a una reducción de la calificación de riesgo? Digamos, usualmente siempre una calificación de riesgo viene seguida con tasas menores de crecimiento. Primero, se ve una caída en la confianza, que por lo general se recupera en los siguientes trimestres posteriores a la rebaja, pero hay una caída inmediata de confianza, inclusive en los trimestres inmediatamente previos a la rebaja. Inestabilidad financiera, obviamente pues va a haber fondos de inversión que van a querer salir de activos. Uno no pensaría que en condiciones de fire sale, de una venta desesperada, pero ponen una presión sobre el precio de los activos y generan ese flujo de salida de capitales. Esa salida de capitales va a debilitar la moneda local y genera inestabilidad. Aumentando los costos de capital, se rebaja la inversión directa, porque inclusive muchos de esos fondos o inversionistas reales que van a entrar al país, si quieren conseguir recursos para apalancar esas inversiones, esos costos los van a encontrar muchísimo más costosos. Entonces, sube el costo del capital para el país, rebaja la inversión directa y eso va a tener un efecto en el PIB. Es mucho más complicado, o no más complicado, sino más costoso conseguir capital para fondear proyectos de países high yield. Jorge, Dime. perdona, es como para que vayamos cerrando. ¿Moción de Eh, tiempo? Listo. sí, sí, ya moción de tiempo, Bueno, gracias. entonces voy a pasar aquí de pronto un poquito a conclusiones. Esto es sumarizando lo que hemos dicho. Vientos en contra que puede tener Colombia, alto grado de informalidad, como dijimos, restricciones fiscales, hay bajo repragado tributario del 14%, en parte por las bases gravables, en parte por evasión. Hay demoras en la inversión en infraestructura por las nuevas prioridades que va a tener el gobierno. El déficit en cuenta corriente limita el espacio para hacer política monetaria para reactivar. Ausencia de respaldo político, lo hemos visto en las reformas recientes. Muy poca reducción para ajustar el gasto público, 80% está comprometido. Y aquí pues lo que sigue es un listado de las consecuencias de un eventual downgrade. En el lado positivo pues viene creciendo la productividad del empleo. Hay una fortaleza institucional percibida, validada inclusive por el FMI. El Banco Central sigue siendo una institución independiente desde la Constitución del 91. Hay un efecto de abaratar el capital por la reforma del 2018.
Y las medidas que se han tomado en el marco de esta emergencia van claramente orientadas a preservar el empleo. Hay subsidios directos a la nómina y créditos para los empresarios avalados hasta en un 90% del gobierno para que paguen sus nóminas. Eso debe tener un efecto en el momento que haya que reactivar la demanda. Colombia, los incentivos que ha puesto en marcha ya marcan más o menos el 3% del PIB. Eso va más o menos en la mitad de América Latina, pero ciertamente por encima de un México que puso el 1%. Y bueno, con eso concluyo, Diego, y adelante, te cedo la palabra. Gracias, Jorge, por su intervención. A la audiencia, pues gracias por su asistencia. Tenemos una audiencia bien robusta. Si tienen algún comentario o pregunta para hacerle a Jorge, con gusto podemos utilizar los canales del chat o de preguntas en el Zoom, a través de Zoom. Con gusto al final del panel, pues se las escalaremos a Jorge, tanto a Jorge como a Mariano. En este momento le damos entonces la palabra a Mariano Capellino, quien es CEO de la empresa IMSA, quien es un property management a nivel global. Entonces te damos la palabra, Mariano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien todos. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Felicitaciones, Jorge, por la presentación. Bueno, la idea de esta presentación es compartirle nuestra experiencia como asset manager globales. Llevamos 20 años invirtiendo en real estate en distintos mercados del mundo y bueno, el propósito de la presentación es poderles brindar herramientas a aquellos inversores que estén interesados en maximizar su patrimonio inmobiliario para que de alguna manera puedan tomar mejores decisiones a la hora de realizar inversiones. Vemos que el mundo ha cambiado y la inversión inmobiliaria cada vez es más global, como la inversión financiera. Se requiere evaluar mercados y dentro de los distintos mercados también ser capaces de evaluar los distintos segmentos de activos inmobiliarios para decidir en cuáles invertir, ¿no? O sea, con una mirada mucho más financiera que la típica mirada inmobiliaria que bueno, estuvimos acostumbrados a mantener a lo largo de los años, ¿no? en la historia. Hoy los grandes fondos inmobiliarios aprovechan las crisis, que es donde se hacen generalmente las grandes diferencias en esta actividad que es bastante poco rentable manejándola de manera tradicional. Por eso acá hicimos un pequeño cuadro comparativo de lo que es la mirada tradicional de un inversor inmobiliario y la mirada que hoy tienen los grandes fondos de inversión que logran altos rendimientos, ¿no? Creemos que hay mucho para aprender de ellos. Es con una visión mucho más financiera que tiene que ver con que el inmueble es un bien de cambio para construir una rentabilidad, ¿no? Entonces, un poco la mirada es tener una mirada amplia, o sea, evaluar distintos mercados y distintos tipos de activos para elegir, digamos, los mercados más oportunos en vez de invertir permanentemente en el mismo mercado y en el mismo tipo de activo, ¿no? Dado que, como veremos más adelante, todos los mercados pasan por un ciclo más o menos oportuno y obviamente la idea es aprovechar el ciclo oportuno de recuperación y apreciación fuerte de los mercados e intentar evitar aquellos ciclos de recesión que no contribuyen a la rentabilidad de la inversión. Por otro lado, cambiar esta visión en real estate se habla mucho de location, 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 o sea, ubicación, ubicación, ubicación. Y nosotros y los grandes fondos de inversión tienen una mirada mucho más puesta en el momento, ¿no? Todas las ubicaciones y todos los mercados cada 20 o 30 años nos ofrecen una ventana de oportunidad para lograr altos rendimientos, independientemente del tipo de activo y la locación. El tema es poder identificar eso, en qué momento entrar y en qué momento salir, ¿no? El timing que se le llama, ¿no? El momento indicado de entrada y salida. Por otro lado, es muy importante también valorar la inversión inmobiliaria, calificar los activos, evaluarlos, estimar exactamente los retornos que producen, ya sea por renta o por apreciación.
nosotros conversamos mucho con inversores inmobiliarios de toda Latinoamérica y vemos que muchas veces no conocen exactamente cuál es el rendimiento que tuvieron de su inversión inmobiliaria, cuánto valían los activos el 1 de enero, cuánto valen el 31 de diciembre, qué rendimientos exactos tuvieron por renta. Y para tomar mejores decisiones es sumamente importante tener claro cuál ha sido el rendimiento, ¿no? Que me va a permitir tomar una decisión de seguir invirtiendo en ese mercado, desinvertir o mantener la inversión. Por otro lado, es muy importante, la actividad inmobiliaria tiene un costo transaccional muy alto, como ustedes saben. El costo de compra y venta de un inmueble en cualquier mercado del mundo está en torno al 10%, ¿no? Entonces, adquiriendo valor, digamos, inmuebles a valor de mercado en mercados estables que no tienen un fuerte crecimiento, digamos, al momento de hacer la inversión estoy teniendo que absorber ese 10% y lo cual me lleva varios años recuperar ese costo para empezar a ganar. Por eso es clave adquirir inmuebles con descuentos. Y eso generalmente se logra aprovechando mercados en crisis, en donde hay muchos inmuebles en bancos, en subastas, que me permiten comprar con un descuento importante respecto al valor de mercado. Y entrar ganando en la inversión inmobiliaria y no perdiendo, teniendo que asumir ese 10% y esperar varios años de rentabilidad para poder costearlo, ¿no? Por otro lado, la visión de rotar los activos aprovechando justamente el ciclo inmobiliario que hablábamos antes y no mantenerlos a largo plazo. Ya veremos en las próximas pantallas cómo la inversión de largo plazo inmobiliaria es muy, muy baja, ¿no? O sea, la tasa de apreciación de un inmueble en largo plazo es muy baja. Rentabilidad producto de una variable, bueno, lo que hablábamos. Generalmente la visión de un inversor tradicional es que la única variable que le produce rentabilidad es la renta, es el alquiler del inmueble. Por eso es importante incorporar estos dos conceptos de la compra debajo del valor de mercado, que sería otra variable, y la tercera es la tasa de apreciación acelerada que se obtiene aprovechando el ciclo de los mercados. Generalmente, digamos, el tipo de gestor que se necesita para llevar adelante estas inversiones generalmente son asesores inmobiliarios, fondos globales, asset managers, que de alguna manera tienen esa visión global, ¿no? Y bueno, los retornos que se pueden obtener invirtiendo de esta forma, que son los que generalmente obtienen los grandes fondos o compañías como la nuestra que asesoran a inversores y familias de Latinoamérica, está entre un 10 y un 20% anual, mientras que la inversión inmobiliaria tradicional ronda entre un 2 y un 4% anual. Entonces, intenté resumir, digamos, las tres principales claves. Claro que hay cientos y miles de variables, pero bueno, lamentablemente siempre contamos con poco tiempo y tenemos que buscar resumir. Entonces, de alguna manera, nosotros decimos que hay tres principales claves en el negocio inmobiliario para construir rentabilidad. Por un lado, la visión global de los ciclos, que es lo que hablábamos antes, que es apreciar a altas tasas. Bueno, les voy a hacer una pregunta antes de pasar a la siguiente pantalla para que, de alguna manera, en las conferencias siempre suelo preguntar y es más fácil el intercambio, pero ¿cuál creen ustedes, como para que se lo anoten y después vean cuán acertado o no estaban, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la tasa de rentabilidad de un inmueble, o sea, la tasa de apreciación anual de un inmueble? O sea, compro un inmueble hoy y en 10 años, por ejemplo, voy a mi inmobiliaria de confianza o en 20 años y quiero ver cuánto vale ese inmueble. ¿Cuánto creen que apreció anualmente en moneda dura? Vamos a medirlo porque sabemos que nuestros países de Latinoamérica siempre sufren crisis y bueno, es muy difícil con las devaluaciones poder evaluar una tasa de apreciación, ¿no? Real. Entonces, nada, ¿cuánto creen? ¿Un 5, un 3, un 10, un 0, un 8? Bueno, ahora les voy a despejar un poco la duda. Como verán, esta es lo que pasó en Estados Unidos y en general en el mundo. En el largo plazo, la tasa de apreciación de un inmueble es equivalente a la inflación de ese país. Por ejemplo, Estados Unidos, esta es una curva de 100 años, que es una serie muy larga.
la tasa de apreciación del inmueble fue de un 3,1% anual. Y la inflación en el mismo periodo fue 3% anual. Con lo cual, lo que se le llama la tasa nominal menos la inflación, que daría la tasa real, nos queda en 0%, 0,10%. ¿Esto qué quiere decir? Que en el largo plazo un inmueble en cualquier parte del mundo en moneda dura, ya sea en dólares o en euros, la tasa de apreciación va a ser equivalente a la inflación en esa misma moneda, o si es la real, va a tender siempre a cero. Es decir, compro un inmueble hoy, lo vendo en 30 años, seguramente cueste el doble en 30 años, pero digamos, cuando le aplico la inflación, va a ser equivalente a la inflación que hubo en esos 30 años. O sea que mi tasa de apreciación real va a tender siempre a cero. Lo hemos hecho en Colombia todavía no, pero en México, en Argentina, en España, en muchos países, y da más o menos cero en todos los países. Y es razonable que así sea. Es decir, el valor del inmueble, por eso se habla mucho de que el inmueble protege el patrimonio o conserva el patrimonio, y es así. Contra la inflación nos protege. Ahora, si queremos incrementar el patrimonio, que de alguna manera creo que es la idea de todo inversor, para poder incrementar el patrimonio a tasas elevadas, la estrategia justamente es aprovechar los ciclos. Por ejemplo, fijémonos lo que pasó en Estados Unidos del año 2001, 2002 al 2007, que hubo un ciclo ascendente, subió un 13,6. Si nos fijamos lo que pasó después de la crisis del 2008 en Estados Unidos, del año 2010, por ejemplo, al 2015, también estuvo en torno al 12,5%. Si nos fijamos lo que pasó en España los últimos 5 años, veremos lo mismo. En Argentina, en la salida de la crisis del 2002 al 2007, pasó lo mismo, y seguramente en Colombia debe haber habido también ciclos en los cuales cayó el mercado y los siguientes 5 a 7 años siempre se crece, en realidad se recupera el valor, ¿no? Pero se recupera de una manera bastante acelerada. O sea, todo lo perdido, digamos, tal vez cae en 2 o 3, 4 años y se vuelve a recuperar en 4 o 5 años. Con lo cual, esa tasa de apreciación en esos 5 o 6 años prácticamente equivale a los 25 o 30 años que obtenemos cuando compramos un inmueble y nos lo quedamos por mucho tiempo. Entonces, el entrar y salir en ese periodo, de alguna manera nos termina ahorrando muchos años de espera, haciendo una inversión tradicional y manteniendo los activos a largo plazo. Aproximadamente 20 años de ahorro de tiempo nos produce aprovechar lo que hablábamos antes, que es el timing, ¿no? Por eso creemos que es clave poder leer los mercados para aprovechar esos 5 o 7 años de recuperación que nos permiten duplicar prácticamente el valor del inmueble, lo que en un mercado normal, en el largo plazo, nos iría 25 o 30 años. La clave número 2, que hablábamos antes, la adquisición del activo, o sea, en distress. Distress es cuando un mercado está sobreofertado, en donde hay muchísimo inmueble bajo ejecución hipotecaria, en subastas, en bancos, etcétera, que hacen que se pueda entrar con fuertes descuentos, ¿no? Como habrá pasado en algún momento en Colombia, como pasó aquí en Estados Unidos en el año del 2010 al 2014, 15 prácticamente, como bueno, está pasando y pasó recientemente en Detroit, que es una ciudad de Estados Unidos que cayó en bancarrota en el 2014, y cuando se estaba empezando a recuperar de la crisis del 2008 tuvo un doble knockout técnico que la dejó destrozada prácticamente, y bueno, ahora lleva 4 o 5 años de plena recuperación y todavía se consiguen inmuebles en bancos y en subasta, como puede ser varias ciudades de España todavía, que hay muchas oportunidades, como el mercado actual de Italia. Ya veremos un poco más de mercados más adelante, ¿no? Pero, digamos, la clave está en adquirir propiedades. Es muy difícil que un propietario particular, privado, esté dispuesto a perder un 20, un 30, un 40% del valor de mercado. Generalmente los fuertes descuentos se logran comprando en subastas o en bancos, ¿no? Que es un poco nuestra especialidad. Y también la otra fuente de creación de valor es financiando proyectos inmobiliarios, participando, comprando la tierra y aportándola, como ustedes sabrán, o aportando el equity, el capital inicial, para que ese desarrollo empiece a desarrollarse, ¿no? Entonces, son como las 3 fuentes de poder entrar
por debajo del valor de mercado. Generalmente a nosotros nos gusta más comprar activos terminados, digamos, no entrar en proyectos de construcción, porque generalmente el mismo retorno que se obtiene en un proyecto a 4 o 5 años, que implica desde el momento cero que se empieza a plasmar hasta que finalmente se entregan las llaves y se terminan de vender las unidades, ese 20 o 25% de margen que hay, muchas veces se logra comprando en una subasta o en un banco en el mismo momento de comprarlo, ¿no? En el momento de firmar la escritura ya estoy obteniendo el mismo beneficio que puedo llegar a obtener durante 4 años que implica un proyecto y con los riesgos y las contingencias que implica, ¿no? Y la tercer clave para generar valor, obviamente administrar un inmueble no es nada sencillo y requiere sacar mucha punta al lápiz y ser muy eficiente en la administración del tiempo. Cada día que un inmueble queda vacío y no está disponible para la venta o la renta, o no se alquila o no se vende, es dinero, digamos, el capital está allí parado y es dinero que realmente nos cuesta, porque al final el dinero nos rinde una tasa y si ese dinero no está produciendo y generando rentas o se está vendiendo, digamos, no crea valor, ¿no? Y también coordinar, es clave coordinar a todos los actores de la actividad inmobiliaria, que son alrededor de 10 actores, compañías constructoras, asesoramiento fiscal y legal para tener digamos, un bajo riesgo y una eficiencia fiscal importante, compañías de property manager que administran los inmuebles, compañías de seguro que aseguran, compañías de tasación, o sea, es muy importante articular y coordinar a todos estos jugadores porque cada uno de ellos está enfocado en su actividad y no necesariamente en defender los intereses del inversor. Entonces, un poco eso es lo que hacemos desde IMSA, elegir a los mejores aliados estratégicos para poder llevar adelante esa gestión de una manera muy eficiente y lograr el máximo rendimiento, ¿no? Entonces, cuando ponemos un poco esto en números, generalmente hay determinados perfiles de inversores, desde perfiles conservadores, prudentes y moderados, y los retornos que se pueden lograr anuales, netos para el inversor, mínimos, digamos, desde IMSA tenemos un objetivo de lograr retornos mínimos de un 8, un 10 y un 12% anual, dependiendo del perfil de riesgo, lo que permite en el largo plazo, mirado a 30 años, multiplicar por 10, 17 o 30 el patrimonio inicial, mientras que la inversión inmobiliaria tradicional apenas nos permitiría triplicar o cuadruplicar nuestro patrimonio a lo largo de ese tiempo, ¿no? Entonces, eso es un poco el foco de nuestra compañía, producir altos retornos. Llevamos afortunadamente 15 años de track record que estamos un poquito por encima del objetivo, con un promedio de un 14% neto anual para nuestros inversores. Siendo un poco al tema mercados, esto es, digamos, la torta a nivel global de dónde invierten los 200 fondos más grandes del mundo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nos encontramos que el inversor de Latinoamérica le cuesta mucho salir de su mercado y diversificar. Y cuando vemos esta torta un poco sorprende, ¿no? Porque los 200 fondos más grandes del mundo, que generalmente son los que mejores resultados obtienen y más equipos profesionales tienen trabajando y operando, tan solo invierten 0,84% en toda Latinoamérica. Bueno, eso nos hace pensar que no necesariamente los mejores negocios están en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que nos lleva a la reflexión de que es importante, de que si queremos lograr altos retornos y tener seguridad en nuestra inversión, es importante mirar un poco hacia afuera, ¿no? De hecho, entre Estados Unidos y Europa se llevan prácticamente el 85% de la inversión global, ¿no? Entonces, esto para aquellos inversores que están muy invertidos en el mismo país en donde radican, generalmente Latinoamérica, bueno, es importante tener en cuenta qué es lo que están haciendo estos 200 fondos más grandes del mundo, ¿no? Por otro lado, bueno, vemos que sigue habiendo un apetito muy importante en lo que es la inversión inmobiliaria. Esto nos muestra, la evolución de la inversión en los últimos 10 años, ya sea a nivel total, a nivel Estados Américas,
a nivel Europa, que es digamos, los últimos años es donde más apetito está habiendo de inversión. Estados Unidos tuvo como un boom en los años a la salida de la crisis del año 2010 hasta el 2015-16, luego ya entró ya un poco en una meseta, tuvo otro repunte en el 2018 y hoy está ya más amesetado porque obviamente el mercado está muy estabilizado y hay menos oportunidades y principalmente estos fondos invierten donde más oportunidades hay a nivel mundial, ¿no? Por otro lado, perdón. Aquí vemos la tasa de retorno global inmobiliaria con respecto a la tasa de los bonos. Esto fue antes de la pandemia. Hoy esto se amplió la brecha, porque hoy prácticamente los bonos en Estados Unidos y en Europa están vendiendo cerca del 1%, y la renta inmobiliaria está por encima del 4%, con lo cual está cuadruplicando la tasa de rendimiento de un bono, que generalmente es la competencia de un inmueble a nivel financiero, con lo cual hoy el apetito que hay de grandes fondos de inversión por lo inmobiliario es muy grande, porque por primera vez en la historia una inversión inmobiliaria está cuadruplicando, digamos, solamente la renta de la inversión inmobiliaria, que está en promedio del 4%, está cuadruplicando la de un bono, ¿no? Por otro lado, los flujos, donde vemos los flujos de dónde salen, las líneas verdes son las principales ciudades de Estados Unidos, las celestes las principales de Europa, y vemos claramente que Estados Unidos está mirando más hacia Europa, que digamos son los destinos que más inversión están recibiendo, ¿no? Como Francia, Reino Unido, Alemania, obviamente España. Entonces, hoy, digamos, el flujo de capitales principalmente se está moviendo de Estados Unidos hacia Europa, ¿no? Acá tenemos un mapa, digamos, que nuestro equipo de research hace en función al atractivo que le ve a cada mercado, con variables institucionales, macroeconómicas, del sector inmobiliario y demás. Y bueno, claramente vemos que Latinoamérica está pasando por un momento difícil, luego de muchos años de crecimiento, les diría desde el año 2007, 2006 al 2015, 2016, en general Latinoamérica ha tenido muy buenos años, inclusive ha podido capear muy bien la crisis del 2008. Creo que Latinoamérica fue uno de los continentes que menos sufrió la crisis del 2008 por tener menos grado de apalancamiento en el sector hipotecario. Pero bueno, actualmente está sufriendo un poco, ya veremos las variables. Estados Unidos sigue siendo atractivo, como siempre es un país muy atractivo, que genera mucha confianza y hay mucho flujo siempre de inversión, pero ya no es tan atractivo como lo era hace 4 o 5 años, porque el mercado ya ha estabilizado y está ya en una meseta, excepto alguna ciudad como la que marcábamos, Detroit, que todavía está en una fase de recuperación. Luego, dentro de Europa, España lo seguimos viendo uno de los países más atractivos. Italia y Portugal también son dos países que estamos mirando para poder entrar, ¿no? Entonces, un poco el escenario de Latinoamérica, como hablaba también Jorge, caída de valores de los commodities. También estamos en uno de los meses críticos de la pandemia. Tenemos una corrección de precios. Promedio de Latinoamérica los últimos 6 meses fue de un 5,5, un estudio que hace una universidad de Argentina, de Ditela, que va del periodo de septiembre a marzo, con lo cual no está contemplado aquí el efecto pandemia. Fue un 5,5 semestral, con lo cual si eso lo anualizamos estamos hablando de un 10% anual, que es mucho, es lo que estaría corrigiendo si continúa esta tendencia a Latinoamérica, y tal vez se pueda llegar a profundizar más por la pandemia, ¿no? Ciudad de México, por ejemplo, bajó un 13,8 en estos 6 meses, Sao Paulo 12,7, Santiago 12%, Bogotá cerca del 12% también, semestral. La verdad que es una baja importante para lo que es real estate, ¿no? Que no tiene tanta fluctuación como puede tener el mercado financiero. También vimos fuerte caída en el valor de los petróleos, de los commodities que decíamos antes.
fuga de capitales, como también comentaba Jorge, por la baja de calificación de varios países. Devaluación de Argentina, tuvo un 37% de devaluación lo que va del año, Brasil un 23%, México un 15%, Colombia un 13%, Uruguay también un 13%, ¿no? Con lo cual estamos con un escenario un poco complicado y vemos que por lo menos los próximos 2 o 3 años Latinoamérica va a estar en este proceso de corrección, ¿no? España, digamos, los principales inputs, vemos que el Euribor, que es la tasa de referencia, digamos, para lo que es préstamo hipotecario, todavía es negativo, con lo cual estamos a tasa de interés de préstamo hipotecario a 30 años en torno al 1,75, 2% anual fijo, con lo cual es muy atractivo para real estate, para la recuperación. Ya muchas familias, después de la crisis, el inicio de la recuperación, muchas familias ya nuevamente están accediendo a préstamos hipotecarios, con lo cual eso hace que recupere el mercado. Bajo nivel de endeudamiento, ya sea de las personas como de las familias, en relación a otras crisis. O sea, a diferencia del 2008, 2009, el nivel de endeudamiento era muy alto de empresas y familias, y esta crisis, la verdad que digamos, nos encontró mucho mejor parados, ¿no? Todavía en los bancos quedan 150 billions de activos inmobiliarios en distrés, o sea, en ejecución hipotecaria, de los casi 300 que había en el 2015, cuando fue el máximo nivel de stock en los bancos en España. Todavía quedan 150 billions, con lo cual eso permite seguir consiguiendo oportunidades muy interesantes para entrar debajo del valor de mercado. España viene siendo en los últimos 4 o 5 años el mercado más rentable de Europa. Los últimos datos de las últimas semanas muestran ya en los portales de Internet un 90% de recuperación en cuanto al tema de visitas. España ya este domingo termina de salir ya de todas las fases de salida de la pandemia y vuelve a la nueva normalidad, con lo cual el índice de afectados ya es bajísimo y de fallecidos también, con lo cual, inclusive en Madrid y Barcelona, las visitas ya superaron pre-crisis, pre-pandemia, ¿no? Superaron el mes de febrero, antes de la pandemia, en un 10% y un 2% Barcelona, con lo cual la actividad volvió muy fuerte allí. Se prevé por toda esta crisis un promedio de caída de precios residencial de un 5 o un 10%. Obviamente eso es el promedio en el mercado inmobiliario, pero obviamente se pueden conseguir oportunidades con mucho más descuentos que ese, ¿no? El incremento de alquileres, viene habiendo una demanda muy fuerte de alquileres en España en los últimos años, con lo cual muchos fondos están desarrollando edificios exclusivamente para alquilar y mantener. Por ejemplo, para que se den una idea, en Alemania la rentabilidad de un inmueble residencial da 2%, 2,5%, con lo cual muchos fondos alemanes están invirtiendo en España que está dando cerca del 5%. Eso hace que, bueno, la fuerte demanda de alquiler y la falta de oferta generó que la suba del año pasado, por ejemplo, fue un 11% anual, ¿no?, del valor de las rentas. Oficinas y locales comerciales también vemos que va a haber entre un 5 y un 20% de ajuste de precios, principalmente en los locales o oficinas tal vez no ubicadas en pleno centro, sino que más en zonas secundarias o edificios vacíos o locales vacíos. Obviamente va a haber mayor oportunidad y descuentos. Se hizo una encuesta a los 200 fondos más grandes del mundo que invierten, perdón, 100 fondos más grandes del mundo que invierten activamente en España, y entre todos prevén invertir entre los próximos 6 meses y 12 meses 40.000 millones de dólares, que bueno, esto representa prácticamente el doble del récord que se viene dando de 20.000 millones prácticamente en España en los últimos 5 años, ¿no? Entonces hay mucho apetito y, digamos, intenciones de aprovechar estas oportunidades que están surgiendo en la crisis. Producto de, obviamente, la baja tasa de interés, escasez de productos alternativos, la seguridad que da el inmueble y la rentabilidad frente al activo hoy financiero, como es un bono que está dando muy, muy bajo retorno. Pasando a Estados Unidos, que bueno, son hoy los dos mercados que nosotros vemos más atractivos y seguros del mundo. Vemos
baja de intereses también. Esto ha hecho que haya una fuerte demanda de préstamos hipotecarios y de refinanciación hipotecaria este último tiempo. La tasa que estaba en torno a 4,5 está en 3,25 a 30 años fija también. Eso permite que muchos inversores y fondos de inversión que se apalancan para hacer más rentable su inversión estén muy interesados en invertir en este mercado. Lo que veíamos antes de la baja de rentabilidad de los bonos hace más atractivo al tipo de inversión inmobiliaria. Todo lo que es el inventario en distrés en bancos en Estados Unidos ya no hay, con lo cual es difícil conseguir oportunidades, es mucho más puntual el tipo de oportunidades que pueden surgir, pero bueno, eso no quita que siga siendo un mercado atractivo para aquellos inversores más conservadores que quieren tener un activo con buena renta en un mercado seguro, ¿no? Entonces, las ventas en febrero fueron las más altas de la historia, eh, y la solicitud de hipoteca también ha crecido muchísimo, como también hablábamos del tema de la refinanciación. Por otro lado, el stock de viviendas viene siendo también el más bajo de la historia hoy. Hay muy bajo inventario, con lo cual eso va a hacer que esta crisis prácticamente pase desapercibida porque no va a haber sobreoferta como para lograr fuertes descuentos, ¿no? El número de unidades, digamos, a la venta bajó mucho, es un 8% menor a lo que había en el 2019. La demanda de viviendas también está subiendo fuertemente. El valor promedio el último año de los inmuebles aquí en Estados Unidos subió un 3,5% anual a finales de mayo, con lo cual incluyendo el efecto pandemia. eh, y bueno, está creciendo obviamente la actividad, el tráfico en las web de búsquedas y demás, producto bueno, que estamos empezando ya a salir aquí en Estados Unidos de la crisis, ¿no? Y hay muchísimos también fondos con mucha liquidez que tienen previsto invertir cerca de 300.000 millones. Entonces, digamos, la oportunidad, la falla de mercado se produce generalmente cuando hay un desequilibrio, como puede ser en una de estas crisis, que hace que el mercado deje de funcionar eficientemente y se encuentre equilibrada la oferta y la demanda, se produce un desequilibrio y ese es el momento que permite, digamos, a los grandes fondos digamos, a compañías como la nuestra aprovechar oportunidades, porque de alguna manera se encuentra la diferencia entre el valor y el precio, ¿no? O sea, el precio tiene que ver con la oferta y la demanda, con lo cual dependiendo, cuando se produce un desequilibrio, ahí hay ventajas de precio, eso no quiere decir que el valor del inmueble haya cambiado, porque al final el valor de la tierra, el costo de construcción y demás sigue siendo el que es, con lo cual la oportunidad está en aprovechar ese desequilibrio de precios. Vemos entonces una ventana de oportunidad para entrar en inmuebles, inclusive financiándolos con las tasas de préstamos hipotecarios más bajas de la historia en estos mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa, España y otros países. Oportunidad de entrar en el corto plazo con descuentos, que eso también ayuda mucho a la inversión inmobiliaria. Vemos también, como decíamos antes, ¿no? Un traspaso de la inversión financiera hacia la inmobiliaria por los retornos más atractivos. Lógicamente, como decíamos antes, hay más oportunidades y mayor poder de negociación por haber tantos activos todavía en bancos, tanto en Italia como España que en Estados Unidos. Y también vemos que puede haber un pequeño ajuste en el costo de construcción para aquellos que les interese participar de proyectos inmobiliarios. Puede haber un pequeño ajuste porque hay mucha gente del sector de la construcción, digamos, mucha gente que se vio afectada en distintos tipos de industria, por ejemplo el turismo, bueno, temporalmente está pasando a la industria de la construcción, con lo cual hay más oferta y se puede conseguir, digamos, reducir los costos de construcción. Como vemos, esta es una nota de Blackstone, que es el fondo número 1 del mundo, que en el mes de abril, en plena pandemia, ya estaba levantando el fondo más grande de la historia para invertir en Europa de 9.800 millones
de euros, que es el fondo más grande que levantó Blackstone en su historia para invertir en Europa, que principalmente será destinado a España, Italia, Francia, los países que más oportunidades hoy están brindando. Con lo cual, esta es una muestra de alguna manera que las oportunidades están y bueno, es momento de aprovecharlas, ¿no? Brevemente para ir cerrando y ya dejar el espacio a preguntas, un poco cómo funcionamos nosotros, cómo operamos como compañía. Lo que buscamos es primero identificar los distintos mercados y elegir los más convenientes que nos puedan producir la mayor rentabilidad, ya sea a nivel rentabilidad y seguridad para el inversor, ¿no? A nivel jurídico, seguridad jurídica, derecho a la propiedad, todo lo que es el marco institucional. Pasado ese filtro, pasamos a todas las variables macroeconómicas. Pasado ese filtro, pasamos a las variables inmobiliarias y luego ya nos enfocamos en identificar cada segmento inmobiliario, oficinas, retail, residencial, primera vivienda, premium, etcétera, evaluar cuáles son los distintos segmentos que pueden producir mayor rentabilidad. Luego ya pasamos a la parte más táctica, que es, una vez identificados esos segmentos, elegir los mejores activos en banco y en subasta para poderlo comprar con fuertes descuentos y agregarle valor en la gestión. Y luego ya en la parte más operativa, como decíamos antes, enfocarnos en coordinar, gestionar y desarrollar a los proveedores que van a llevar adelante la parte más operativa de la inversión. Un poco las ventajas que vemos para inversores que quieran aprovechar el modelo es que pueden, digamos, invertir globalmente, aprovechando justamente los ciclos de los mercados, a través de una visión objetiva de los distintos segmentos de activos en diferentes mercados. Cuando decimos objetivas es hacer un análisis. Al final hay tres variables: con qué descuento puedo comprar, cuánto va a subir en los próximos años y qué rendimiento por renta. Independientemente del activo, si me gusta o no me gusta, si está en un buen barrio o no está en un buen barrio, si es local, oficinas o vivienda. O sea, la mirada objetiva es mirar lo que nos interesa en la inversión inmobiliaria, que es ganar dinero. Si es una vivienda para ir a vivir o para una oficina para ir a trabajar, lógicamente el análisis es completamente distinto. Ahí no importa el timing, no importa el valor de renta, no importa el descuento en la compra, no importa la tasa de apreciación, porque lo estoy comprando para mí, para vivir, para disfrutar. Y ahí el timing pasa a ser un tema secundario. Lo importante es que te guste, que esté bien ubicado, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de inversión inmobiliaria, las tres cosas que tenemos que mirar son esas. El resto es totalmente accesorio y complementario, ¿no? Desarrollo de productos y fondos, digamos, diseñados de acuerdo al perfil del inversor. Es decir, nosotros hacemos un test de los inversores y a partir de ahí hacemos un programa de inversión concreto y definido para esa inversión, para ese inversor, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, objetivos, preferencias y demás. Acceder a invertir en subasta y en bancos con fuertes descuentos. Poderle agregar valor en la gestión. Generalmente nosotros compramos inmuebles que pueden llegar a estar ocupados, requieren reparaciones. O sea, hay toda una gestión que agrega valor y nosotros la acompañamos. Obviamente cada inversor tiene los inmuebles a nombre de él propio y tiene su cuenta bancaria en donde maneja sus fondos, con lo cual no es que está, digamos, depositando dinero en un fondo de inversión, sino que cada inversor tiene autonomía y manejo y control absoluto de su inversión y es el único dueño del 100% de sus inmuebles. Cuenta con el apoyo y el respaldo de nuestra gestión, en donde nuestra gestión de alguna manera es compensada en función al éxito que tiene la inversión. Nosotros le permitimos al inversor que primero se lleve un retorno definido él y por encima de la inversión, digamos, del retorno que se fija para el inversor, se comparte el beneficio si es que hay éxito y superamos una tasa de retorno atractiva, ¿no? Y bueno, también en nuestro track record, que llevamos 15 años, perdón, logrando un rendimiento anual del 14% sin apalancamiento, es decir, sin tomar financiamiento. Bueno, nada, un poco de nuestra compañía, la cantidad de años que llevamos, la rentabilidad, los activos que manejamos. Tenemos oficinas en cuatro mercados, un poco el equipo y demás.
Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, Diego y todo el equipo de RB. Un placer compartir, Jorge, esta conferencia contigo y bueno, ahora sí quedamos atentos a cualquier tipo de inquietud y preguntas que puedan llegar a tener. Muchas Muchas gracias. gracias, Mariano, por tu intervención. Muy interesante. En este momento me están pasando por el interno un par de preguntas como para cerrar, dirigidas a ti y para Jorge. Perfecto. Le pido el favor a Jorge si habilita su micrófono. Perfecto. Vale. Entonces, Jorge, nos preguntan, pues, ¿qué tan realista es que este gobierno pueda pasar una reforma fiscal? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mira, yo creo que han sido ya 3 años de aprendizaje desde lo que se trató de hacer en el 2018. Eh, es complicado ponerse en los zapatos del gobierno, pero pues yo pensaría que un aprendizaje se trató de meter una reforma como un bloque y tal vez como mencionaba yo, las reformas tienen partes dulces y partes amargas. La parte amarga es cuando planeas subir el recaudo con cosas como aumentar la base gravable del IVA, que como digo, en términos técnicos tiene todo el sentido. Si tú tienes una cesta básica que no está pagando IVA, eso beneficia de igual manera a los segmentos más altos como a los segmentos más bajos. Es supremamente inequitativo. Y lo que pasa es que el segmento alto es el que más compra, es el que más se beneficia de ese subsidio. Entonces, si tú tuvieras un mecanismo para gravar a esos segmentos altos y beneficiar a los de abajo, pues es un impuesto directo, es difícil de controlar, es como cuando subsidias productos y no personas. Eso presenta un problema y en su momento creo que la oposición política lo vio como un bocato di cardenale, lo vio como un blanco fácil, simplemente decir, este es un gobierno que va contra los pobres, va a grabar la cesta básica, sin hilar más delgado, y el criterio técnico del gobierno para mí era sólido, pero como digo, era una ecuación de dos variables. Vas a grabar la cesta básica, tienes que llegar con un mecanismo claro, que la gente lo crea, de cómo le vas a devolver ese impuesto al valor agregado en cesta básica que van a pagar los estratos más bajos. Creo que ahorita ese mecanismo está funcionando bien, regular, pero está. Colombia ya está haciendo devoluciones de IVA. Entonces, entraste con una reforma que tenía amargo y tenía dulce. Y lo que pasó es que lo amargo en una gran medida te lo rechazó el Congreso y la parte dulce de subsidios, etcétera, la cantidad de cosas favorables que había para los pensionados obviamente pasó porque es capital político para el Congreso. Creo que ya teniendo los mecanismos de devolución de IVA, temas como aumentar la base gravable del IVA deberían encontrar un ambiente más favorable de lo que encontraron en el 18-19. Es cuestión de cómo lo juegue el gobierno. Es un reto, pero creo que el ambiente está mejor. Y donde lo veo un poquito más difícil es en el tema de bajar el threshold, el límite de donde la gente tributa en renta. Porque si bien uno mira los números, hay hechos que son innegables cuando te comparas con otros países de la OCDE. O sea, Colombia, es verdad que el recaudo tributario es bajo, es el 14% del PIB, pero muchas veces eso no es que tengas que bajar el límite inferior de donde la gente empieza a tributar sobre su renta individual, sino que hay cantidades de evasión. Y yo creo que pesa más eso. Entonces, digamos, el camino fácil es bajo el nivel desde donde tributan. Eso tiene un costo político enorme que para mí sería complicado que el gobierno lo asuma. Entonces, la respuesta no es ni blanco ni negro, es gris. Yo creo que aumentar la base gravable del IVA ya con un mecanismo de devolución de IVA para los más pobres funcionando y que está a prueba en este momento, porque de las medidas que puso el gobierno a raíz de la pandemia voy a acelerar la devolución de ese IVA. Si ellos capitalizan sobre el hecho que tengo este mecanismo ya funcionando, y esto va a ser simplemente un impuesto que van a pagar los segmentos más privilegiados de la población, debería funcionar. En el tema de impuesto de renta sí lo veo más complicado. No sé si eso responde la pregunta. Perfecto, gracias Jorge. Acá el señor Cristian Ortiz nos hace una pregunta para Mariano. Mariano, se pregunta, si se tiene un capital sólido, ¿es mejor comprar un inmueble de contado o entrar en deuda y pagar la cuota inicial de varios inmuebles? Bueno, muy buena pregunta. Eh, yo creo que
en un mercado que está en plena recuperación, el tema de la deuda es complicado cuando entramos en un mercado que ya que está estabilizado o que puede llegar a estar en un proceso de corrección, porque en ese caso, digamos, el inmueble empieza a perder valor y la deuda cada vez empieza a ser mayor con respecto al inmueble. Si la inversión va a darse en un mercado que está en fase de recuperación y expansión, en donde el valor del inmueble sigue creciendo y la deuda se va convirtiendo cada vez más chica, no creemos que tomar deuda es bueno, ¿no? Generalmente siempre sugerimos ser conservadores y no tomar el máximo. Hay mercados, tanto Estados Unidos como España, en algunos casos se puede llegar a tomar hasta un 70%, 80%. Nosotros sugerimos tomar un 50, un 60% de deuda, que eso genera, digamos, mayor rendimiento, más cuando las tasas están tan bajas, como hablábamos antes, al 1,5, 2% anual, logrando retornos de 10, 12%. Tomar un apalancamiento del 50% genera que la tasa de retorno se dispare muchísimo, prácticamente se duplica. Con lo cual vemos razonable la posibilidad de tomar un préstamo sin problema, aprovechando las tasas de hasta el 50-60% como máximo. Muchas veces no es fácil lograr en el momento cero comprar el inmueble con financiamiento, porque muchas veces los bancos en subastas no hay posibilidad, en subasta no hay forma de decir al banco, bueno, vení, voy a ver si puedo comprar este inmueble en subasta y me tenés que financiar y depositar el dinero al otro día. Eso no existe. Lo mismo cuando se le compra activos a bancos, muchas veces el banco no quiere correr el riesgo que a los 2 o 3 meses tú le digas, no, ahora no pude obtener el préstamo o no pude calificar para el préstamo, y el banco se perdió la oportunidad de vendérselo a otro inversor en cash. Con lo cual, generalmente en los bancos, no es que comprando con cash te van a vender más barato, pero generalmente van a privilegiar ofertas que vengan en cash, porque evitan correr el riesgo de que después no califiquen para el préstamo. Entonces, en algunas ocasiones se puede, en forma simultánea, comprar el inmueble y encajar el apalancamiento, o sea, la financiación, en el momento de la compra, y en otras es preferible comprar el inmueble, aprovecharlo, asegurarlo, al descuento que se puede obtener, se hacía en banco en subasta, y después salir a hacer lo que se llama refinanciación, es decir, llevárselo al banco y decir, acá está el inmueble, limpio, ya está comprado, alquilado y demás, y ahora tomo financiamiento sobre ese inmueble. Que muchas veces eso permite recuperar hasta el 100% del capital. ¿Por qué? Al comprar un inmueble con un 20, un 30% de descuento, algo que vale 100 lo pagás 70, y generalmente el banco está dispuesto a darte 70. Pero en el momento cero de la compra no te va a dar el 100% del inmueble. Pero si vos lo compraste con cash y después vas a hacer al banco, le pedís una tasación, le llevas, acá está la tasación que vale 100, el banco te va a dar los 70, que en definitiva es el 100% de lo que vos pusiste, y recuperaste el 100% de tu capital y podés volver a hacer otra inversión similar. O sea que hay muchos mecanismos para jugar con la financiación. Nosotros recomendamos aprovechar el apalancamiento, ser prudentes, no abusar de eso, y siempre que sean en mercados y en tipos de activos que todavía tienen mucho recorrido, donde no hay riesgo a que la deuda pase a ser, digamos, más grande que el activo, ¿no? Que ahí es donde se producen los problemas con el apalancamiento. Es decir, el apalancamiento es una herramienta muy útil, pero hay que saber usarla. Digamos, si la usamos mal, podemos perder al activo. Si la usamos bien, fantástico, genera un retorno mucho más elevado, ¿no? Espero haber podido responder la pregunta. Perfecto, gracias. Mariano, y dada tu experiencia, ¿cuál consideras tú que serían las industrias dentro de la finca raíz más afectadas en este momento, dada esta coyuntura? Ok. Bueno, en Estados Unidos el sector retail, es decir, locales comerciales, ha sido, creo que, de los más afectados. En realidad ya venía siendo afectado. Se habla que van a cerrar cerca de 20.000 grandes tiendas el próximo año, es una locura. Pero bueno, es una tendencia que ya venía, y la crisis la aceleró, digamos.
Entonces, en ese sector se prevé un ajuste importante. Tema hoteles también han sufrido bastante lo que es hotelería. Te diría que en Estados Unidos, básicamente, hotelería y retail, oficinas también puede llegar a sufrir algo, pero en menor medida, y creo que se va a recuperar más rápidamente lo que es oficinas. En lo que es España, bueno, lógicamente hotelería también sufrió mucho, eh, retail también. Hay que ver con todo este nuevo cambio de hábitos que va a haber, cómo se termina acomodando el tema de locales comerciales, ¿no? Posiblemente sufran más los shoppings cerrados que tal vez el local de calle en Europa. La gente en Europa viaja mucho, el turismo, digamos, en las calles principales, los locales comerciales van a seguir existiendo, por más que haya mayor apetito por compra online, digamos, la gente cuando viaja a Europa es de pasear, caminar y al final eh, la oportunidad que pueda surgir hoy en locales comerciales bien ubicados, creo que hay que aprovecharlas porque cuando recupere el turismo y vuelva a la normalidad, esos locales van a volver a ser ocupados y se van a rentar muy bien. Y yo no creo que pierdan mucho valor un local comercial o desaparezcan los locales comerciales en las principales calles de las principales ciudades de Europa. Creo que ese mercado retail va a sufrir mucho menos que tal vez un shopping o cosas así, ¿no? Eh, en algunos sectores de España, en lo que es segunda residencia, que tal vez había mucha oferta, bueno, este freno va a generar algunas oportunidades también, con lo cual puede haber allí algo de oportunidad para entrar. Principalmente creemos que ahí es donde que más oportunidades va a haber, ¿no? En esos segmentos. Ok, muy bien. Y Mariano, normalmente con los clientes que ustedes manejan, ¿cuál es el mayor apetito para tipos de activos? Generalmente nosotros trabajamos con familias de Latinoamérica, family office y familias de alto patrimonio, eh, y como que tienen cierta capacidad de inversión y eligen siempre armar algún portafolio diversificado de distintos tipos de activos, pero te diría que 70% de nuestra cartera es residencial, eh, y 30% es comercial, que es lo que es locales comerciales y oficinas. Pero diría que hay más tendencia hacia lo residencial porque permite diversificar en más activos eh, que comercial, ya sean locales comerciales o oficinas, que son montos más grandes y muchas veces el inversor se invierte solo en retail o sea, se invierte en locales o oficinas, se queda por ahí con poco margen para seguir diversificando su cartera con un componente residencial, ¿no? Con lo cual, digamos, tenemos mayor apetito siempre por el mercado residencial. Perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias pues, por la Bueno, asistencia en la tarde de hoy, por parte de ti, Mariano, por parte de Jorge. Muy valiosas sus apreciaciones. En este momento, pues damos por cerrado el foro de esta tarde, sin antes, pues invitarlos a la audiencia a nuestra segunda sesión, el segundo encuentro, el cual es el próximo miércoles 24 de junio, en el mismo horario de hora colombiana, a las 4 de la tarde, donde estaremos hablando de los mercados atractivos en este momento y donde pueden haber buenas oportunidades de inversión. Va a estar muy interesante. Digamos que este fue el abrebocas de una posible inversión que podamos estar haciendo con rentabilidades, como lo mencionaba Mariano, pues muy interesantes. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos su asistencia y gracias por asistir a este evento organizado por RB Inmobiliaria. Que muchas tengan feliz gracias. tarde.